¿Cuántas veces habrás visto estos efectos? Sé Dios y crea tus propios rayos y truenos de manera muy sencilla. Y todo con Neutron, este compositor de efectos totalmente gratuito. Solo vamos a necesitar un nodo y, opcionalmente, una imagen de fondo de un cielo tormentoso o con muchas nubes. Pero primero vayamos a por el nodo. Ya sabéis, con la tecla Tab accedemos al buscador de nodos y buscamos uno llamado Lightning Bolt. Se trata de un nodo creado por la comunidad de usuarios de Neutron y por lo tanto no va incorporado en el programa, pero es fácil de instalar. Dejadme en comentarios si tenéis los plugins de la comunidad o si deseáis un tutorial de cómo descargar e instalar ese pack de nodos. Una vez lo tenemos y conectamos el viewer, podréis ver que ese nodo lo que hace son rayos o relámpagos, que van desde el punto llamado Rod Post XY al Tail Push XY. Pero vamos a ver las opciones que nos proporciona. La primera opción que os quiero mostrar es la que pone Connect Tail, que si la marcamos hará que el rayo finalice en un punto fijo. Para mí eso no es muy normal, ya que los rayos tienden a tener un desplazamiento aleatorio e imprevisible, por lo que considero que lo mejor es dejarlo desmarcado. Tenemos también el Stroke Count, que nos permite hacer que ese rayo tenga más de una ramificación. Eso sí, para mí no muy realista, ya que las diferentes ramificaciones tienen un mismo punto de origen. La opción de Stroke Distance nos permitirá distancias más o menos unos rayos de otros. El Threshold nos permite darle más o menos iluminación al rayo a la vez que le da más difumino y menos definición. Jugando con ello podemos hacerlo más realista. Y una importante opción es la del color, ya que no siempre suelen ser del mismo color o lo podemos adaptar algo al fondo del que dispongamos. Si movemos el punto de origen, podemos observar cómo se modifica también el trazado del rayo, ya que intenta mantener la misma distancia por lo que se retuerce más. El propio nodo dispone de dos posibilidades de entrada, una llamada VG Cloud Optional, que sería para interponer unas nubes. Eso no lo he probado aún, pero puede ser interesante. La otra entrada es simplemente un fondo en el cual podemos colocar la imagen que queramos. Simplemente arrastrando la imagen a nuestro editor de nodos se creará el nodo necesario con la imagen escogida. La conectamos a esa entrada del nodo de rayos y ya podemos ajustarlo todo para que quede lo más natural posible. Para exportarlo, como siempre, con nuestro nodo Write, pero ¿y si queremos más de un rayo? He de confesaros que al poner más de un nodo de rayos me dio algún problema, por lo que os aconsejo, si queréis poner más rayos, es exportar el vídeo con un rayo y después exportar otros rayos sin fondo y con transparencia, como os indico en este vídeo, para después hacer un montaje en vuestro editor e incluirle, por ejemplo, sonidos de tormenta, como he hecho yo con el ejemplo de inicio. Si tenéis alguna duda, espero lo pongáis en comentarios e intentaré ayudaros. Eso sí, espero que os suscribáis al canal para seguir aprendiendo cómo manejar Neutron. Nos vemos muy pronto en otro tutorial de este compositor de efectos especiales. Un gran saludo. Chao.